Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros acá con las profes grabándoles un videito nuevamente para que puedan resolver las actividades en sus casas de forma acompañada. ¿M? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta unidad número 4, ¿sí? Donde vamos a empezar ahora a finalizarla. Estamos en la última subunidad que tiene que ver con los compartimentos intracelulares. Para resolver esto, chicos, tienen que tener los conceptos bastante claros de las subunidades que hemos visto con anterioridad, ¿sí? Para poder resolverlas bien. Así que el que no la tenga bien clara, por favor les pido que la repase antes de realizar esta actividad. Bueno, la primera actividad que tienen que hacer ustedes en su casa es leer la situación problemática que les presentamos a continuación. Para aclarar alguna terminología específica que pueda llegar a provocarles dudas, la voy a leer con ustedes. Pablo es un estudiante universitario de 18 años que concurre a la consulta odontológica porque hace días que presenta inflamación en el piso de la boca. El profesional realiza el examen intraoral, observando tumefacción en el piso de boca en la zona donde está ubicada la glándula sublingual. Si nos vamos a la imagen, observamos que está la lengua levantada y en esta zona del piso de boca, por debajo de la lengua, encontramos esta zona como hinchada, ¿sí? A eso se refiere con tumefacción. Al realizar la anamnesis, o sea, la historia clínica, Pablo relata que hace 3 años le diagnosticaron la enfermedad fibrosis quística, sufriendo bronquitis recurrentes a nivel de todo el cuerpo y a nivel bucal presenta xerostomía, que es la sensación de tener la boca seca. Esta xerostomía le impide alimentarse correctamente y además otra cosa que tiene Pablo es halitosis, es decir, mal aliento. El odontólogo le informa a Pablo que la patología hereditaria que él padece le podría producir este cuadro clínico, con la secreción de una saliva más espesa porque los conductos de las glándulas podrían llegar a estar tapados, ¿sí? Obliterados, por causa de ese cuadro inflamatorio. Bien, esta imagen la pueden chequear las veces que sea necesario, la tienen subida en un PDF a la plataforma virtual. Bien, vamos a analizar un poquito la enfermedad de fibrosis quística. Tenemos la imagen número 2, que es esta que ustedes ven acá, se observan mi curso y lo siguen, que nos presenta el siguiente pie de imagen. La fibrosis quística, también llamada mucoviscidosis, es una enfermedad genética multisistémica. La palabra multisistémica, chicos, quiere decir que están afectados varios sistemas de órganos. Si esta enfermedad presenta gran variabilidad de síntomas de acuerdo al órgano que esté más comprometido. Se caracteriza por afectar a las glándulas exócrinas del organismo. Exócrinas significa que liberan su secreción al exterior. ¿Sí? En referente a las glándulas, chicos, obviamente. En especial a aquellas que producen moco. E involucra a las glándulas salivales y sudoríparas. La enfermedad se produce por la alteración de una proteína reguladora de la conductancia transmembrana. No se vuelvan locos, estas son las siglas, ¿sí? PRCT, que en inglés hacen referencia a proteína reguladora de la conductancia de transmembrana. Bien, la función, ¿sí?, de esta proteína reguladora de la conductancia transmembrana es regular el transporte de iones cloro en las células epiteliales, que a su vez está relacionado con el movimiento osmótico del agua. La proteína PRCT se ubica predominantemente en el dominio apical de las células epiteliales de las vías aéreas, de las glándulas salivales y sudoríparas. ¿Sí? En el dominio apical, chicos. Quiero que vayan pensando el motivo. Y además se encuentra distribuidas en el páncreas, el hígado, el intestino y los testículos. Bien, ya tenemos entonces resuelta la actividad 1. En la actividad 2 ustedes deben realizar lo siguiente. Como primera medida, identificar dónde se sintetiza la proteína PRCT y describir, con lujo de detalle significa describir, fíjense bien en lo que les pide la consigna, describir la vía a través de la cual se procesa y se distribuye esta proteína a su destino final.
Yo, para que ustedes puedan resolver eficientemente esta pregunta, les he como desglosado una imagen que ustedes tienen en el PowerPoint que les presentó en la clase teórica la doctora Cambiaso. Para que ustedes tengan en cuenta, chicos, el hecho de la síntesis y la distribución de las proteínas, de acuerdo a dónde tienen que llegar, me gustaría que presten atención a esto. Ustedes saben que la síntesis de las proteínas, o sea, el proceso de traducción, comienza cuando un ARN mensajero, que es la copia de un gen, es liberado del núcleo, ¿sí? Sale del núcleo y se localiza ya en el citoplasma. Ese ARN mensajero se une a ribosomas, obviamente que están libres en el citoplasma, y de ahí puede tener dos destinos. El primer destino es quedarse en los ribosomas libres donde empezó a ser formada, en el citoplasma, ¿sí? O se queda en los ribosomas libres del citoplasma, o ya vamos a ver si no, a dónde pueden ir esos ribosomas libres. Bien, vamos a analizar qué ocurriría en el primero de los casos si se quedara en ribosomas libres. Podría, una vez terminada de formarse, quedarse en el citoplasma. O, fíjense acá, podría dirigirse hacia el núcleo, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo esto, ¿sí? Todas estas son proteínas que se forman en ribosomas libres. Dirigirse hacia el núcleo, dirigirse hacia la mitocondria o dirigirse hacia un peroxisoma, que son diferentes orgánulos en la célula. ¿Se acuerdan que yo les dije que podía formarse en una primera medida en ribosomas libres? Ahora, si esa proteína que empezó a formarse en ribosomas libres presenta una secuencia especial, ¿sí? Que es una secuencia señal para ser continuada esa formación y finalizada en el retículo endoplasmático, estos ribosomas, que en una primera instancia estaban libres en el citoplasma, van a dirigirse ahora hacia el retículo endoplasmático. Y esa proteína que detuvo su síntesis en esta instancia va a reanudar esa síntesis hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Bueno, para ser posteriormente distribuidas al complejo de Golgi, ¿sí? A través de tránsito vesicular. Lo pueden leer perfectamente en el libro Alberts. Luego del complejo de Golgi se estima, ¿sí? Se decide, digamos, el destino final de esa proteína, que pueden ser a 3 sitios. En una primera medida, hacia el exterior de la célula, ¿sí? Gracias a esta vía secretora, la proteína es liberada hacia el exterior de la célula. Esa es una de las posibilidades. Cuando esa proteína, vuelvo a repetir, se comenzó a formar en ribosomas libres que posteriormente se adhirieron al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, el primer sitio final puede ser el exterior de la célula. El segundo sitio, ¿sí? La segunda alternativa podría ser quedarse ubicadas en la membrana plasmática. Y la última alternativa puede ser formar parte de un lisosoma, que como ustedes saben es otro orgánulo. Bien. Sigo leyéndoles la actividad. A ver. En el inciso B, tienen que comparar el lugar de síntesis de esta proteína que nosotros les presentamos aquí con las proteínas residentes en el citoplasma. Por ejemplo, la actina, la tubulina, ¿sí? Que forman parte del citoesqueleto, las enzimas del metabolismo intermedio u otras enzimas, ¿sí? Y proteínas residentes en el citoplasma. Tenemos que comparar el lugar de síntesis de la proteína PRCT con las residentes en el citoplasma. No es difícil. La C, deben ustedes relacionar las estructuras con las funciones para las cuales están especializadas, teniendo en cuenta cómo participan los orgánulos y los componentes del citoplasma en relación a dichas funciones, ¿sí? Relacionar estructura y función, lo que les hemos pedido el primer día de clases, relacionar estructura y función. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de esto. El profesional odontólogo le informa a Pablo que debe realizarse
una biopsia de la glándula salival sublingual para descartar una posible formación tumoral. El estudio posterior a la biopsia consistirá en procesar la muestra biológica para microscopía óptica y para microscopía electrónica. El resultado, ¿sí?, de este procesamiento y de la biopsia posterior indica que la morfología de los diferentes tipos celulares no presentó alteraciones a nivel de su morfología. Observamos los esquemas elaborados a partir de las microfotografías obtenidas de la biopsia, ¿sí? Las células que vamos a ver a continuación son dibujitos, son esquemas elaborados a partir de las microfotografías que el histopatólogo, ¿sí?, que es la persona que analizó esa biopsia de Pablo, pudo obtener tras observar esa muestra. Bien, tenemos la primera célula, que es la célula del acino mucoso. A ver qué dice la referencia. Las células del acino mucoso forman parte de las unidades secretoras de la saliva, que son los acinos, ¿sí?, de las glándulas salivales. Ustedes, chicos, imagínense a la glándula salival como un racimo de uvas, ¿sí? Los acinos, que son estas unidades secretoras de la saliva, son como las uvas, ¿sí?, que están conectadas entre sí por el tallo de ese racimo de uvas, que vendrían a ser los conductos secretores, ¿sí? Entonces, la célula del acino mucoso que estamos observando aquí forma parte de esa uvita. Las mucinas, que son glicoproteínas producidas por estas células del acino mucoso, actúan como lubricantes y por lo tanto ayudan a la masticación, a la deglución y a la fonación. Además, protegen el epitelio de la piel de la boca, o sea, la mucosa bucal, de traumatismos mecánicos y químicos. Y también participan en la aglutinación y la adhesión de los microorganismos. Bien, entonces esta célula forma parte de una unidad secretora de saliva, que es esa uva, ¿sí?, que se llama acino, del racimo de uvas. Y hay dos tipos de acinos, chicos. Tenemos los acinos mucosos, con células del acino mucoso, y tenemos los acinos serosos, ¿sí?, células del acino seroso, cuya estructura, chicos, es bastante similar en relación a la estructura del acino, ¿sí?, pero sus células, como podrán observar, tienen diferentes morfologías. Esta célula del acino mucoso no es tan parecida a la célula del acino seroso, ¿sí? Vamos a ver cuál es la referencia que tienen con esta célula. Las células del acino seroso forman parte de las unidades secretoras de saliva, como mencionamos recién, que son los acinos, las uvas. Los acinos serosos producen una secreción líquida. Esta vez no es rica en glicoproteínas, como en el caso de las células del acino mucoso, sino que son ricas en proteínas, ¿sí? Es una secreción líquida semejante al suero, semejante a nuestro plasma. Entre estas proteínas, algunas son enzimas digestivas, como la amilasa salival o la lipasa, que ayudan a iniciar la digestión en la boca. Y otras proteínas tienen acción antimicrobiana, como por ejemplo la lisozima y la lactoferrina, que nos defienden de los microorganismos de la boca. Bien, ¿se acuerdan, chicos, que yo les mencioné que los acinos estaban formados por esas uvas, ¿sí?, y que también tenían o estaban conectados entre sí por los tallos del racimo de uvas? Vamos a ver una imagen. Bien, chicos, acá le busqué una imagencita. Este es el desarrollo de una glándula, ¿sí?, que se vería, una vez finalizado el desarrollo, de esta forma. ¿Ven cómo son todos esos racimitos? ¿Sí? Todas estas uvitas, digamos, las uvitas corresponderían a los acinos. Y el tallo del racimo de uva corresponde a los conductos. Ahora, lo que vimos hace un momento de las células del acino mucoso y las células del acino seroso, que son parecidas pero tienen diferentes tipos de secreción,
Por lo tanto, no son iguales, son similares nomás. Ustedes tendrán que ver las diferencias. Forman parte de las uvas. Lo que vamos a ver a continuación, la célula que sigue, forma parte de los conductos. Sería, chicos, de esta parte de acá, los tallos. Bien, es esta célula que tenemos acá. Vamos a leer la descripción. Dice, células del conducto estriado de las glándulas salivales. Estas células forman la pared de los conductos estriados, ¿sí?, de las glándulas salivales. No se preocupen por lo que dice estriados. Estriados es un tipo de conducto, ¿sí? Esos conductos, a medida que se van juntando y se van agrandando, van recibiendo diferentes nombres. No hay problema por eso. Forman la pared de los conductos estriados de las glándulas salivales. Estos conductos transportan la saliva primaria, ¿sí?, que es la saliva secretada por las células acinares, o sea, las células estas, tanto de los acinos serosos como de los acinos mucosos. Bien. Entonces, conducen la saliva primaria secretada por las células acinares y la transforman en saliva secundaria. A ver cómo hacen. La saliva primaria es isotónica, es decir, ligeramente hipertónica con respecto al plasma sanguíneo. Presenta una concentración de potasio baja, ¿sí?, esa saliva primaria, en relación al sodio. Ahora, la saliva secundaria, ¿sí?, que es la que facilita la formación de esta célula, es hipotónica y tiene bajas concentraciones de sodio y de cloro y altas concentraciones de potasio y bicarbonato, aunque las concentraciones de los iones varían de acuerdo al flujo salival. Bien, entonces estas células vendrían a ser como una especie de intermediarias, ¿sí?, entre la saliva primaria, que estaría circulando por aquí, porque esta es una célula del conducto. A ver si puedo hacer una cosa, denme un segundo. Quiero ver si puedo trasladar esta célula al dibujito. Bien, chicos, acá conseguí hacerle una captura de pantalla y volverla un poquito más chiquita. Sería como si esta célula, a ver, estuviera ubicada. A ver, yo lo voy a achicar un poquito más, si no la pierdan de vista, por favor. Sería como si esta célula estuviera ubicada en, a ver, en esta parte de acá, ¿sí? Como si yo la quisiera recortar y ubicarla, a ver, debería achicarla bastante más. Ahí está. Yo sé, chicos, que está bastante pequeña, pero bueno, no pierdan de vista cómo estaba superpuesta. A ver, sería como si estuviera ubicándose ahí, ¿sí? Para formar el conducto, nosotros necesitamos que haya células enfrentadas, ¿sí? Es decir, que esta célula tenga células vecinas que estén unidas a ella, así, así dijimos, así por ejemplo. Y si esta parte de acá fuera la luz del conducto, habría otra tanda de células enfrentadas de este lado. Espero, por favor, que se vaya entendiendo. Es difícil explicarlo por acá, chicos, de esta forma así virtual. Era más fácil cuando estábamos en la clase, en la clase presencial. Bien, bueno, ¿se entendió? Entonces, estas células forman los conductos y están dispuestas de esta forma. Obviamente, de este lado, de acá, ¿qué tejido habrá? Porque las células estas que le estamos presentando acá son células de tejido epitelial que forman el conducto. ¿Qué tejido hay abajo del tejido epitelial? Tejido conectivo, ¿sí? Por lo tanto, aproximadamente en esta zona estaría ubicada la membrana basal. Y en toda esta zona
tanto de acá arriba como de acá abajo estaría ubicado el tejido conectivo, ¿sí? Que serían todos estos espacios en blancos que ustedes pueden ver en la imagen que les mostré al principio, ¿sí? Ok, vamos entonces a continuar con las actividades. Esperen que bajamos esto un poquito. Ahí está. Bueno, ¿se entendió entonces? Estas células del conducto estriado funcionan como intermediarias entre una salida primaria y la sangre, que estaría en los vasos sanguíneos del tejido conectivo acá abajo, ¿sí? Para modificar la concentración de iones que lleva la salida primaria. ¿Que de dónde salió? De las células de los ácidos. Bien, 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 bien. A ver. Otra cosa. Fíjense, chicos, que estas células de acá tienen como, a ver si la podemos ver acá en el Paint, tienen como unas proyecciones de membrana. A ver, a ver. A ver, a ver. Esas proyecciones de membrana, chicos, se llaman laberinto basal. ¿Y ustedes se acuerdan cuáles son las funciones de las proyecciones de la membrana? Aumentar la superficie de contacto. Ustedes evaluarán para qué. Bien, teníamos otras, por ejemplo, especializaciones nosotros, pero esas especializaciones estaban en el dominio apical de las células, que sería justamente el dominio opuesto. Por ejemplo, que estaban en las células del intestino delgado y que eran las microvellosidades, ¿sí? Las microvellosidades no están en esta célula, lo vuelvo a repetir, solamente que les estoy haciendo una analogía entre esas proyecciones de membrana, que son las microvellosidades que son hacia afuera, que también aumentan la superficie de contacto, con estas, ¿sí?, insinuaciones de la membrana que son hacia adentro. Por lo tanto, no son microvellosidades, ¿sí? Esto se llama laberinto basal. Piensen para qué sirve. A ver quién se anima a hacer esa célula. Bueno, acá fíjense qué otra célula tenemos. Dice fibroblasto. Los fibroblastos son las células más abundantes del tejido conectivo. Por lo tanto, ¿dónde estarían ubicadas si observamos esta imagen? Estarían ubicadas en las zonas que pintamos de color rojo, alrededor de los acinos, que eran estos racimitos de uva, y alrededor de los conductos, que son los tallos. Muy bien, el tejido conectivo vendría a ser todo lo que hemos pintado de color rojo, ¿sí? Alrededor y entre medio, ocupa todos los intersticios. Bien, los fibroblastos son las células más abundantes del tejido conectivo. Su función es producir los componentes de la matriz extracelular de ese tejido. Por ejemplo, las fibras de colágeno. ¿Las ven acá? Son un montón. Muchísimas, muchísimas. Los fibroblastos secretan moléculas de colágeno al medio extracelular, las que se agregan entre sí y forman las fibras. Si ustedes ven, en esta célula tienen, o sea, claramente esto es un gráfico de una célula, porque tienen flechitas. A ver. ¿Ven esas flechas, chicos, de ahí? ¿Ven esas flechas de ahí y esas de ahí? Les está indicando, esas flechas, el tránsito vesicular de componentes que ingresan a la célula y componentes que egresan, ¿sí?, que salen hacia el exterior. Ustedes tendrán que evaluar qué ingresa, por qué y para qué, y qué es lo que sale, ¿sí? Lo que sale, qué estructuras atraviesa, por qué las atraviesa, ¿sí? A ver, sigo leyendo. Dijimos, los fibroblastos secretan moléculas de colágeno al medio extracelular, las que se agregan entre sí y constituyen las fibras. En la mayoría de los tejidos conectivos, el colágeno es una proteína muy estable. Sin embargo, para lograr el mantenimiento del mismo, es necesario su recambio. Chicos, una vez que se forma una fibra de tejido, de colágeno, perdón, ¿sí?, no es que se queda por el resto de la vida del individuo así, sino que se tiene que ir recambiando, tiene una vida útil el colágeno. Y los fibroblastos también participan en la degradación de esa proteína, como se ve en la figura 1. ¿Sí? Ustedes sabrán cuál es la vía
por la cual se realiza la degradación del colágeno. Se lo está marcando muy claro ahí, ¿eh? Solo basta analizar la figura. Piensen, piensen, qué es lo que queremos que hagan. Bien, y acá tenemos, creo que es la última célula, si no me equivoco, sí señor, es la última célula y corresponde a una célula, sí, que se encarga de la defensa, que son los macrófagos. Vamos a leer a ver qué dice. Los macrófagos desempeñan un papel muy importante en la defensa del organismo. Son células del tejido conectivo que se originan a partir de los monocitos de la sangre, que son otras células. En la inflamación, si bien se acuerdan a ustedes, chicos, Pablito tenía bastante inflamado el piso de la boca. ¿A dónde estábamos? Acá está. En la inflamación, los macrófagos pueden remover bacterias y restos celulares e interaccionar con otras células de defensa. ¿Alguien me puede nombrar alguna célula de defensa que hayamos visto hasta ahora? Que leímos en 2 clases consecutivas. El linfócito, ¿sí? Por ejemplo, podría interaccionar con un linfócito. Lo que a mí me interesa que analicen en el interior de todas las células, que ya vimos bien la célula del fibroblasto y vimos también bastante bien la célula del conducto estriado. Lo que quiero que analicen en todas ellas es la composición de sus orgánulos, por ejemplo. Muchas vesículas, un núcleo, tenemos algunos lisosomas, mitocondrias, ¿sí? Quiero que vean cómo está formada en su interior esa célula, que tiene como orgánulo predominante y la ubicación y disposición de esos orgánulos, ¿sí? ¿Dónde está ubicado el núcleo? ¿Por qué está ubicado allí? ¿Cuál es la secuencia de ubicación del RER, del Golgi? ¿Dónde está ubicado, por ejemplo, el laberinto basal? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo importante de acá es que ustedes, a mí no me interesa que se aprendan de memoria los conocimientos, ni a mí ni a ninguno de los profes, ¿sí? Los conceptos. Lo que nos interesa es que lo sepan trasladar. Eso es lo que queremos lograr y por eso les damos estos casos así. Bien, ¿qué van a hacer ustedes con estas células? Van a seleccionar 2 células. Una polarizada, es decir, en una célula donde puedan reconocer diferentes dominios de membrana, y otra no polarizada, donde no pueden reconocer dominios de membrana. Tienen que fundamentar por qué es polarizada y por qué no es polarizada. Y no pongan porque tiene dominio de membrana y porque no tiene dominio de membrana. O sea, hay varias características que nosotros nos determinan si una célula está polarizada o no. Piensen cuáles son esas características. Entonces seleccionan 2 células, una polarizada y otra no polarizada. ¿Y qué van a hacer? De cada célula van a analizar la forma que tiene, las especializaciones de la superficie celular, si es que tiene especializaciones, ¿sí? Les recuerdo que las uniones intercelulares son especializaciones también. Las características del núcleo, a ver qué tipo de cromatina encuentran, por qué creen que encuentran ese tipo de cromatina. Los orgánulos que predominan. Esto creo que en realidad debería estar así, se me ha desconfigurado. Los orgánulos que predominan, dijimos, y la función de esos orgánulos, o sea, una célula tiene, qué sé yo, muchos lisosomas. ¿Por qué tiene muchos lisosomas? ¿De qué manera está relacionado con la función? Y la relación núcleo-citoplasma, que también es extremadamente importante. Una vez que hayan hecho esto, de cada una de las 2 células que seleccionaron, van a resolver la última actividad. Teniendo en cuenta lo analizado, redacta un texto describiendo, o sea, bien completito, las relaciones entre organización y función de cada uno de los tipos celulares seleccionados, ¿sí? Porque un fibroblasto, supónganse, está organizado de esa forma, ¿sí? En relación a la función que desempeña. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esas especializaciones? ¿O por qué está dispuesto de esa forma en el tejido conectivo? ¿Por qué tiene esa conformación? Bien, ustedes sabrán, pequeños, en base a cada una de las células que elijan, por qué se ven como se ven en relación a la función que deben desempeñar.
Chicos, el que sea muy aplicado y quiera ejercitarse y demás, y quiera hacer estos ejercicios de la actividad 4 de todas las células, lo puede hacer, digamos, pero obligatoriamente y como mínimo tienen que seleccionar dos, una polarizada y otra no polarizada, ¿sí? No se vale elegir dos no polarizadas o dos polarizadas porque son más fáciles. ¿Mm? Bueno, nos vemos cada uno con su profe el día que le toque la actividad correspondiente. No se olviden de leer las páginas del Alberts que corresponden a la unidad de compartimentos intracelulares. Yo les he sacado fotos a mi libro, se las voy a mandar también a cada una de sus profes para el alumno que les quiere tener. ¿Sí? Les mando un beso y a estudiar. Chao, chicos.